¿Cómo te gustaría que te recordarían? Ah, A ver, ¿cómo? eso nada, es que yo no hago las cosas para que me recuerdes, sino porque me salen del Del alma, alma, te salen del alma, guste ¿no? o no Te guste. guste, ¿no? Exactamente. Yo nací en Solocueche porque la madre vivía en Solocueche. Vivíamos con la madre, ella estaba en, en la guerra y luego en campo de Sí. prisioneros. Y la misión mía era ocuparme del más pequeño de los hermanos, porque el mediano podía valerse. Y Josu, el pequeño, yo me lo echaba al hombro y a correr con una cantimplora, para el agua, por si había que estar mucho tiempo cuando tocaban las sirenas y empezaban La aviación. los bombardeos por donde Vasoselay arriba. Había unidad, pero había temores ante las familias que teníamos, los padres que estaban en la guerra, que han salido a defender. Los jóvenes sí teníamos Mucha relación. mucha relación entre nosotros. Esa relación llevábamos a tener iniciativas como esta, de hacer un grupo de teatro, de acompañar a las chicas que no pensábamos que eran o podían ser nuestra pareja, darles escoba en sitios que les viese la gente, porque Artundoga allí no llegaba la gente de los caminos más que a vender algunas cosas o a comprar algunas otras, ¿no? Yo buscaba atajos para ir a dos caminos. Uno de los atajos era en la curva del río, en esa curva, yo con los juncos hacía una balsa y pasaba al otro lado. Guardaba la balsa allí lo más esto que podía y a veces, para protegerla más, la dejaba ya en terreno del juez. Del juez. Que yo Sí, sí, la sí, notaba allí más protegida, ¿no? Y me decía, no, 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 no. no, porque la gente luego se mete por las huertas aquí y Sí, la sí, sí, monta, ¿no? efectivamente. Bueno, los Bustinza, Bustinza, Landeta. Landeta sobre Sí, todo. Con Landeta, con la familia Landeta, era con la que más relación tenía. sí. Porque Pedrito, Pedrito, sí. pues tenía la edad mía y nos llevábamos pues muy bien. Muy bien. José Luis me parece que era el mayor, Sí, sí. y ya, no sé, pero desde luego Dolores como Valentín, los padres de estos, nos querían mucho, nos protegieron mucho, porque al no ser oriundos de Sí, Artundoaga, al sí, sí. haber ido a vivir a A vivir, Artundoaga, sí. era un tanto no a nuestro favor. Sí. Y estos nos protegieron Protegieron, ¿no? de Exactamente, sí. verdad, sí. A la escuela, esto a mí me gusta contarlo. Sí. Don Julián era un, Un un maestro maestro duro, duro. y quizás él me parece que era manco, Manco. le faltaba algo. Sí, 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 sí. También producto de la guerra seguramente. Y a la gente, hijos de los reojillos, como se decían, Sí. reojillo, no sé qué, no sé cuántos, y un día nos enfadamos tanto, unos cuantos, sobre todo del barrio de Artundoa, que nos fuimos a la escuela de Cherry. Una escuela pues nueva, con gente nueva, y fuimos allí. Bueno, venimos a la escuela porque está más cerca de casa y porque no nos gusta que el maestro nos llame rojillos.
Y bueno, nos dieron libros, nos trataron amablemente y estuvimos solo como un par de semanas. Estos se ve que dieron cuenta y tal y llamaron la atención. Los juegos eran comunes. Allí no había juegos de chicas y juegos de chicos. Jugábamos a las tablas, jugábamos a las canicas, jugábamos a las marionetas, no, estas que tirabas arriba con unos trapitos así de colorines. Voladeras o no sé. No me acuerdo. Al chorro morro. Picotoyo qué. Las chicas saltaban igual que los chicos y tal. No. Mira, no había demasiadas distinciones. A mí me gustaba ir al monte mucho. Todos los entornos los recorría, y los recorría algunos ya cuando ya empezaba a dibujar, a pintar y todo esto, y recogía datos, apuntes al lapicero. Lo de la guerra civil, digamos, eres más consciente después. Después, sí. Después, en aquellos momentos te cabrean. Yo a los 14 años ya empecé a trabajar. A trabajar, sí. En Cotorruelo, en Bilbao, que es cuando empiezo a ver los primeros cuadros. Entonces, cuando yo adquiero pues una idea realmente de lo que era el mundo social, ¿no? Al ir a Bilbao, yo veía exposiciones de arte. Y entonces yo pregunté, la primera exposición que vi, en la Sala Alonso de entonces, ¿y esto cómo se hace? Y me dice, pues con pinceles y pinturas de tubos. Mira, en el escaparate hay tubos y hay pinceles de esa. A mano. Pues mira el paisaje y se pinta como es. Así. Y dije, eso lo hago yo. Sí, eso. Eso lo hago yo. Entonces, me encontré apresuradamente. Le corté a mi madre un trocito de pelo para hacer unos pinceles más finitos, más anchos y tal, y para pintar con eso. Empecé a pintar con eso. Pero uno de los compañeros pinches me dice, hay un centro aquí de dibujo nocturno. Yo he ido y te puede interesar. Fui más tarde de vuelta a casa, pero yo recuerdo, era un profesor que me dice, bueno, pon un cacharro, a ver cómo lo hice con enorme facilidad. Y entonces el tío se animó. ¿Tú has hecho? Sí, pero bueno, yo no sé lo que es esto. Mira, tienes que tener una cosa en cuenta. Las sombras y las luces, para que las cosas tengan volumen, tienes que pasar. Sombra, la más intensa, penumbra, medio sombra, y la luz, total. Bueno, en este lapsus de tiempo se casa una tía mía y yo tengo contacto con un artista que había sido pionero antes de la guerra. Y este organizaba en las escuelas de Verástegui durante el verano exposiciones internacionales que él llamaba internacionales.
lo más internacional que llegaba eran los catalanes, que realmente eran buenos, eran los mejores que llegaban allí. Y bueno, yo empecé a hablar con él, a trabajar y él a enseñarme y a llevarme al Museo de Bilbao, a ver a Vázquez Díaz, a ver a Arteta, a ver a los Zubiaurre, a ver todo lo más interesante que había, porque él sí tenía una idea clara de lo que era el arte moderno. Total, que yo en muy poco tiempo, en 2 años más tarde, estuve a los 16 años, antes ya les di la lata a la sala de estudio que habían hecho un grupo de gente adinerada y digamos de la buena sociedad profesional, más que ricachones profesionales. Y estos montaron una sala llamada estudio, muy moderna. Ellos sí viajaban por el extranjero y conocían. Y yo iba por allí, claro, pues vestido como íbamos, vestido la gente que no teníamos dinero, ¿no? Y yo decía, yo quiero exponer aquí, que esta es una sala moderna que a mí me gusta. Y, ¿sabe? Yo soy un artista moderno y yo no quiero en las salas estas comerciales tan figurativas, tan clásicas y tal. Y decía, ¿este qué va a ser? Si yo tenía entonces 15 años, cuando les daba la lata. Porque tú empezaste Y cuando expuse por primera 16, vez... ¿no? Con 16, además. 16 años. Sí. Con 16 años. Esto es un monstruo. Pero antes, ¿qué pasó? Que me pidieron, traiga algún cuadro. Joder, pero es que yo tengo que traer a cuestas con mi hermano, le tengo que pedir, recorrer desde Artunduaga hasta aquí, con cuadros tan grandes, y no tienes cuadros más pequeños. Sí, pero son peores. Lo mío es obra importante, ¿no? Y entonces, a la casa de Dolores, de los Landeta, llegó por primera vez un coche. Un coche. Mi vida, una vez de empezar a pintar, fue a toda velocidad. A toda velocidad. Claro, artistas importantes de las primeras vanguardias, digamos, históricas internacionales, ¿no? Cuando hablaban conmigo, se daban cuenta que yo no hablaba por hablar, que realmente sabía. A los 16 años yo exponía. Me dieron una beca para estudiar con Vázquez Díaz. Y Vázquez Díaz, claro, hacía años que había sido pues amigo de Picasso, pero de todo un montón de gente, más en París, porque él había estado en París y Vázquez Díaz era ya muy consagrado, tenía obra importante, también en el Museo de Bilbao, por supuesto. La obra que has hecho tú, la que más te ha dejado satisfecho, la que más... Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, me cago. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Sí, porque siempre quiero más. Ah, siempre quieres más, Sí, siempre estoy probando, luchando, investigando, y cuanto más viejo, más analítico me vuelvo y más autocrítico, ¿no? No sé si es madurez, juventud o vejez. Noto que debo mi vida a la creatividad. Y quiero vivir, y vivir es creativamente para mí. Sí, yo desde el principio fue un bosque muy visitado. Al principio desde el campo de la enseñanza. Los niños jugaron
un papel ilusionante para mí en trabajar en Los Pinos. Es verdad que yo para entonces ya era un artista que trabajaba con todo tipo de materiales, particularmente con aquellos que habían sido utilizados por el ser humano. Yo viví mucho tiempo en el extranjero haciéndome y por lo tanto enterándome de lo que estaba ocurriendo dentro del arte moderno, y el arte moderno es que es interdisciplinar, es trabajar con todo ese acopio de materiales que forma parte de la cultura estética de cualquier país de la tierra. Vine aquí cuando me quemaron el caserío cerca del Anchove. Oye, por aquí debe vivir Ibarrola. Toma, Y la gente subía a mi caserío. ya sería eso. Y los aldeanos de allí me decían, oye, la Guardia Civil tienes escondida. Y eso es lo que hicieron, quemarme el caserío. Fue la Guardia Civil. Bien, los militares que nos juzgaron a mi hermano y a mí, y que estuvimos allí en la cárcel de Basauri, ¿no? Aquellos tiempos nos hicieron un juicio militar Sí. sin causa Sin causa. ninguna, solo porque habíamos estado en una manifestación, mi hermano y yo, en Bilbao, cosa que ocurría con frecuencia en aquellos tiempos. El significado es el mundo obrero. El mundo obrero, sí. Por supuesto que es el mundo del acero, es el mundo industrial, hay muchas figuras que están atornilladas en vez de soldadas para que se adquiera significado. Pero sobre todo yo he querido convertir una ladera que no tenía sentido, como era la zona de entrada y de tertulia también, Sí, efectivamente, para estar en contacto con un mundo más amplio que el de Artundúa, pues yo quise regalar eso al pueblo de Basauri. Y bueno, hay Berrocal, Carlos Barrocal, sí. sí, se hizo cargo de eso, menos del dinero que yo le eché en cara. Joder, que no me has pagado los viajes, coño, que tengo que hacer a todo eso. Por supuesto que te ha costado mucho dinero la producción.